te cedemos la pantalla y el micrófono. Muy bien, muchas gracias. El tema del que voy a platicarles hoy es pues simulación para un deshidratador solar para frutos. Aquí pues en la región en la que nos encontramos, en la región entre las ciudades de Irapuato y Zamora, pues se producen muchos tipos de bayas, tales como fresas, moras, arándanos, entre otros. Esa es la motivación pues por desarrollar este trabajo. Bueno, normalmente pues la deshidratación se utiliza en frutas y hortalizas con contenidos de agua pues superiores al 90% para alargar su vida en aquel. Sobre todo en aquellos productos pues por su delicadeza no alcanzan a llegar. En este caso, bueno, algunos de ellos ejemplos pues son los arándanos, entre otros, así como también los chiles. Bueno, básicamente pues el propósito de deshidratar es justamente eso, remover la mayor cantidad de agua de los alimentos. Eh, y pues también, obviamente, estos pues van acorde con parámetros climáticos de la región, tales como puede ser la temperatura y la humedad, así como la inclinación solar, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un prototipo, la inclinación de cómo llegan los rayos para que el producto se pueda deshidratar en un tiempo óptimo. Este es el prototipo que fue diseñado en SolidWorks. Eh, es un tipo de deshidratador solar tipo directo, donde por ahí pues hay unos agujerillos para ventilación, donde eventualmente pues se van a colocar dispositivos de ventilación. Aquí en el ejemplo pues estamos colocando dentro de las rejillas lo que es fresa. Eh, como parte de esto pues la fresa cristalizada es una de estas cosas que después de un proceso de almibarado se meten a dispositivo de deshidratación eléctrica. Y en ese sentido pues la deshidratación solar ofrece una alternativa viable pues para este tipo de productos. Algunas pues de las variables en el proceso de deshidratación, pues tenemos que es la humedad relativa, la temperatura y el tiempo. Entonces, estas humedades relativas es dependiendo pues la cantidad que se puede remover. En el caso de una temperatura de 29, con una humedad relativa de 90, pues la cantidad que se puede remover es 0.6 gramos de agua. Otro ejemplo, 30 centígrados, una humedad relativa de 50, se remueve 7 gramos de agua. 40 centígrados, humedad relativa 28, 14.5 gramos de agua removidos. La temperatura de 50 grados centígrados, una humedad relativa de 15, pues se remueven 24 gramos de agua. Normalmente, pues esto es en periodos de una hora, según lo que marca este autor, Giraldo. Y bueno, para este tipo de diseño tuvimos que recolectar propiedades térmicas de los materiales, puesto que sería sometido a simulación. En este caso, pues consideramos algunos materiales tales como vidrio, madera, acero, y aquí mencionamos a la fragaria. La fragaria, pues es la fresa. Para el vidrio, pues consideramos parámetros como conductividad térmica, densidad y calor específico. En todos, obviamente, pues estos valores fueron estudiados en diferentes literaturas, donde pues cada uno de sus materiales pues tiene diferentes valores. ¿Por qué es importante cada uno de estos? Bueno, pues para entender cómo se va a transportar el calor de una etapa a otra a través pues, de la radiación solar directa. Muy bien. Los parámetros que se declararon pues, en la entrada de la simulación, el software que se utilizó fue COMSOL. Para utilizar COMSOL, pues se declaró una temperatura ambiente en torno a los 300.15 Kelvin y un incremento de temperatura de 5 grados. Y también pues, se declaró la temperatura pues, descrita por la siguiente ecuación, donde tenemos que la temperatura ambiente va a ser igual a la temperatura promedio, más un incremento de temperatura multiplicado por un ángulo. Este ángulo pues, fue definido por las variables de la región en la que nos encontramos, que esta pues, la definimos como 2 por pi por x menos 14 sobre 24. Esto pues obviamente es un factor que va a ir cambiando con respecto, vayan cambiando las horas del día. Para la simulación se ejecutó un análisis considerando pues, una temperatura inicial de 25 grados. Asimismo, se supuso sobre el interior una caja de superficie de difusión y se propuso un horario desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los intervalos que se propusieron fueran de 30 minutos. Consideramos también, por otro lado, que todas las caras internas iban a estar aisladas térmicamente a través de la madera.
Y bueno, aquí pues tenemos dos ecuaciones que pues nos van a regir el coeficiente del flujo convectivo, tanto del calor en la superficie como en la cubierta. Eh, una vez introducidos estos datos a COMSOL Multiphysics, obtuvimos pues estas dos temperaturas. Bueno, la primera, pues el estudio de la temperatura, como se puede observar, pues la parte con mayor radiación es la parte correspondiente al cristal, que pues se encuentra en la parte izquierda, es la parte pues que está recibiendo directamente la radiación. Y bueno, y la temperatura pues exactamente se ve sobre las caras, que son las partes pues más claras, las temperaturas más altas de 302 Kelvin. En este caso, la pregunta más evidente aquí sería, bueno, ¿y por qué no se obtuvo una mayor cantidad de temperatura? Bueno, la idea es esta, porque si eh, la fresa la colocamos directamente a temperaturas altas, pues la vamos a quemar. Entonces, pues la idea es que que se mantenga entre una temperatura de 25 a 30 grados, una temperatura que pues a la fresa no le hace daño y que puede ir perdiendo líquidos de manera paulatina. Por otro lado, pues tenemos aquí los cálculos de la radiosidad en watts sobre metro cuadrado, y aquí como se puede observar, pues se mantuvo uniforme, no hubo grandes cambios. Eh, de hecho, el color azul uniforme nos indica que la temperatura se distribuye a través de la radiación, pues se distribuye de manera uniforme. Finalmente, pues la temperatura K, pues igual nos indica que se mantiene uniforme, sobre todo en las partes que están en contacto directamente con el sol, correspondiente pues a la cubierta de cristal, y pues a las cubiertas donde entra y sale el aire. Pues aquí se mantuvieron relativamente estables entre 296 y 298 Kelvin. Bueno, este tipo de análisis pues nos permitió identificar que este modelo, al menos en condiciones simuladas, pues permite mantener una temperatura de 25 centígrados, que pues proporciona un secado óptimo para la fresa, y con lo cual pues con estos resultados teóricos podríamos pasar a la construcción de este dispositivo, un dispositivo que pues permitiría fabricar eh, un deshidratador que sea capaz pues de deshidratar la fresa sin quemarla, porque es uno de los problemas justamente con la deshidratación solar, que cuando es expuesta directamente a la radiación, pues la fresa tiende a oxidarse, y una vez oxidada pues pierde todos sus nutrientes. De esta manera pues no es ni útil ni para el consumidor ni para el productor. Y bueno, estas son mis referencias, y bueno, agradecemos al Tecnológico de Basolo y a la Coordinación de Energías Renovables por todas las facilidades que nos ha dado para realizar este proyecto. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, José. La verdad, un tema muy interesante en el aspecto de, ahora sí, la conservación tanto de alimentos como el desperdicio de estos. Yo siempre he pensado que ahora sí que la deshidratación es una de las soluciones, de las mejores soluciones para esto. Bueno, si tienes Sí. una pregunta, la pregunta es, ¿hasta qué puntos los ingenieros ahora se sienten la obligación de tomarse en cuenta los factores sociales para la investigación en materia de energía o en proyectos de implantación de sistemas energéticos? De hecho, justamente empezó la necesidad porque hay pequeños productores aquí que desafortunadamente vienen a las empacadoras y no se les llevan todo el producto. Entonces es muy triste ver que de pronto la mitad de la producción esté por ahí, siendo como abono para la tierra para la siguiente cosecha, ¿no? Cuando ese producto podría ser perfectamente cortado y reutilizado pues para ser ofrecido en las tiendas o incluso en otras regiones que no cuentan con este tipo de cultivos. Entonces, pues por eso surgió en primer lugar el desarrollo de esto, ¿no? Y es importante siempre analizar todos los ámbitos, sobre todo sociales, y no dejar de lado también pues la parte de producción. También en algún momento, si se pudiera llegar a escalar a condiciones masivas y mejorar los tiempos de deshidratado, pues también se podría ofrecer a las empacadoras, porque también una vez que el producto es separado, en las empacadoras, aquí por lo menos en la región de Irapuato y Abasolo, se desperdicia yo creo que un 50% de lo que llega a la empacadora, porque dicen, no, pues es que tiene un color raro, pues ya no sirve para lo que se manda a Estados Unidos o Europa. Y entonces pues ese producto podría ser reutilizado si se deshidrata y poder ser vendido de otra manera. Pero siempre es importante pues estar evitando eso, porque es increíble el desperdicio que existe de todo ese tipo de productos y también de hortalizas como chiles aquí en la región.
De acuerdo, gracias. Tu pregunta 2 es, ¿cuál es la eficiencia de ese diseño? La eficiencia de este diseño, es un diseño poco eficiente, la verdad, pero esa era la característica, que no fuera tan eficiente, porque un diseño que rondara el 60%, pues nos iba a causar muchos problemas. Este diseño, pues, tiene una eficiencia, pues, del 24%. Obviamente, para productos, pues, como camarón sería una pesadilla porque les entrarían muchas bacterias o patógenos. Pero en el caso de la fresa, pues, está perfecto porque permite que no se oxide justamente. Entonces sí, es un diseño con una baja eficiencia, pero fue diseñado intencionalmente con ese propósito. 24% ronda la eficiencia. Ok, tu tercera pregunta es, ¿cómo calculan la pérdida de humedad? No sé, como que se cortó, no alcancé a escuchar la pregunta. Ah, disculpa, te la repito. ¿Cómo calculan la Sí, pérdida de humedad? la pérdida de humedad se hace en el laboratorio de química. Lo que hacemos son pruebas de calcinación. Entonces, la fresa la rebanamos y colocamos pues nuestro control pues sí, en el exterior, y tenemos pues la fresa que se deshidrata ahí. Una vez terminado ambos procesos, pues se calcinan, y la diferencia de pesos es lo que nos correspondería pues a lo que se perdió. En este caso, por prueba de calcinación es como determinamos exactamente cuánta humedad se ha removido. Ok, bueno, muchas gracias, José. Creo que ya no hay más preguntas. Eh, Les Bueno, recordamos que sus pues certificados de participación serán